A ustedes, amigos, que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net/socios. Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este jueves 20 de diciembre del año 2018. La última mesa de los jueves de este año, porque creo que el jueves que viene ya ustedes andan todos en disparada, ¿no? Yo ya marqué falta. Sí, bueno, la última entonces. Estamos con Edgardo Rubianes, buen día. Buen día. Carlos Ramela. Buen día, ¿qué tal? Esteban Valenti. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estamos empezando tarde? No, qué va. Y Armando Sartorot, invitado, buen día. Buen día. Gracias. Vamos al primero de nuestros temas. El presidente Tabaré Vázquez realizó ayer un balance de su gestión a poco más de un año del final de su segundo gobierno. Ayer, en un almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing. Durante su presentación, el presidente destacó que Uruguay registra 16 años consecutivos de crecimiento económico y del salario de los trabajadores, a lo que se suma una significativa disminución de la pobreza y de la indigencia. Por otra parte, recordó que el país cuenta con reservas internacionales por 17.000 millones de dólares y es uno de los 6 países latinoamericanos calificados con grado inversor. Indicó Vázquez que el crecimiento estimado para 2018 estará entre 2,5% y 3%. Por tanto, no aceptamos que se diga que este gobierno va a entregar un país en crisis, en no crecimiento, con una enorme cantidad de problemas. Vaya, si estos son los problemas. Tomando como base el documento que había dado a conocer en 2014, cuando ganó las elecciones internas, Vázquez fue repasando los compromisos que asumió en aquella ocasión en educación, competitividad, descentralización, infraestructura y política exterior, entre otros. Donde reconoció problemas en particular fue en seguridad pública. Bueno, esta es una síntesis recontra apretada de una intervención que duró más de una hora. ¿Qué dicen ustedes? ¿La siguieron? ¿La repasaron? Sí, todo me mira, A ver, un aviso. El hombre de alternativa. No, un aviso. Pero voy a hablar también como un analista relativamente periodístico del Objetivo. tema. No, objetivo para nada. Es imposible ser objetivo en un tema de este tipo. Primero lo vi bastante entusiasta, quiere decir, hace tiempo que el hecho que haya aceptado ir a hablar a ADM, cosa que no hace habitualmente, lo vi en estado de batalla, eso lo tengo que decir. Segundo, no leyó el discurso en el sentido básico, él una parte lo leyó, otra parte... Sí, tenía un PowerPoint que iba siguiendo, pero sobre lo que estaba escrito en la pantalla, él improvisaba, digamos. Sí. Seguramente tenía apuntes, en fin, pero improvisaba. Es decir, en ese aspecto me pareció un cambio interesante. Pero no dijo ninguna mentira y no pintó la realidad del país. No dijo ninguna mentira. Todos los datos que dio son ciertos, las cosas que dijo son ciertas, pero no habló de la... Es decir, hizo algo que él... No hizo algo que él siempre hacía, y es pasar por arriba del auditorio y hablarle a la gente, a la ciudadanía, hablar desde la gente, desde los problemas del país. Y no estuvo presente ese tema, esos temas no estuvieron planteados. Es decir, es cierto, vamos a crecer 2,5%, sí, pero la gente siente otra cosa y tiene derecho a sentir otra cosa. Sobre los problemas de la pobreza, es cierto, bajó el número de los pobres, pero cambió la calidad, cambió la profundidad de la zanja. Es cierto, el Código Penal implicó una adaptación, pero ese no es el motivo. Tú te estás refiriendo a uno de los puntos quizás más polémicos de la intervención, sí. Que fue cuando el doctor Vázquez mostró la gráfica de cómo venía cayendo la cantidad de rapiñas hasta el momento en que entra en funcionamiento el nuevo Código del Proceso Penal. Y ahí se produce un salto hacia arriba, que ahora está corrigiéndose, etc. Es muy probable, no es así, porque cuando uno sale del medioevo del código, es obvio que va a tener un impacto y que llevarlo a un nivel de civilización implica toda una cosa. Pero voy a terminar con un elemento. Lo que le faltó, y es lo que le falta a los políticos. Yo venía escuchando al presidente Sanguinetti y por eso la gente está cada día más lejos
y me incluyo a mí, no es que yo estoy afuera de eso, nadie hace autocrítica. Todo lo que pasa en este país de malo y de problemático y de complejo es producto de las estrellas, no es producto de nosotros los políticos. Edgardo, tu primera intervención, así vamos dando vuelta a la mesa. No, pero Ahora yo ponerlo del mismo. Bueno. rescato de lo que dice Valenti dijo verdades. No le conforma que eso sea solamente la foto de la realidad uruguaya actualmente, porque aparecen carencias o aparecen otros aspectos de subjetividades o sensibilidades que de alguna manera se entiende que no fueron expresadas. Pero no es poca cosa decir verdades, porque decir que tenés 16 años corridos de PBI en aumento, por más que Sanguinetti diga que hubo viento, en el reportaje que le cita recién, que hay viento de cola y que eso justifica. En la década de los 90 hubo viento de cola también durante un periodo importante de los 90, en el cual fue el presidente y fue también la calle, y en ese caso no hubo mejora de las condiciones de vida de los uruguayos. Sobre todo de las clases más bajas, ¿no? De las clases más bajas. Entonces, ahí, digamos, el viento de cola no necesariamente culmina con unas mejores condiciones para la población. O sea, los vientos de cola, los crecimientos dados por contextos internacionales favorables, no siempre son redistributivos. Y acá en Uruguay ha sido redistributivo. Y esa es una señal que no se puede negar ni se puede decir que es una verdad que pueda quedar arriba de la mesa. Sí, es distributivo. Pero, señores, no es nada menor que sea redistributivo. Que haya bajado, que haya mejorado el índice de Gini, que en realidad es que baje, y que eso significa aumento de la distribución, que haya aumentado el salario real de la forma que aumentó, que haya aumentado los derechos laborales. No comparto los comentarios también, ya que tuvo Sanguinetti recién, en torno a que los consejos de salarios ha significado como un desnivel de la balanza y hay que recuperar la igualdad entre el capital y el trabajo, como si eso fuera una realidad que creo que no es. Comparto lo que dijo Pereira ayer sobre que el capital, en la relación capital-trabajo, el capital tiene mayor fuerza, porque sencillamente si echa a alguien ya es suficiente como para laudar el fenómeno. Algo que va a ser planteado, que se habla de que es verdad que en los últimos meses ha habido, los últimos 1 o 2 años, se perdieron fuentes de trabajo, como 50.000, y es un elemento crítico, pero cuando uno mira la foto solamente de los últimos 2 años, es como si nosotros miráramos un partido y dijéramos, bueno, terminó 3-2. ¿Y cómo fue el partido? El segundo tiempo nos hicieron 2 goles. ¿Y quién ganó? Nosotros, hicimos 3 goles. O sea, en realidad el partido terminó 3-2. Lo que pasa es que si en la segunda etapa nos hacen 2 goles, parece como hubiéramos perdido. No, el partido terminó 3-2. Y la globalidad es que en el periodo que se analizó aumentaron 300.000 puestos de trabajo, que en los últimos tiempos se han perdido, y básicamente en la construcción, es una realidad. Pero la globalidad del periodo, que fue del periodo de gobierno frentista, donde incluye desde su primer periodo hasta el actual periodo, incluyendo el de Mujica, el balance global de hay una cantidad de indicadores que dicen, comparto lo que dice Valenti, dice verdades, y esas verdades son necesarias ser dichas porque el Uruguay no está frente a una crisis, que sí lo están los países limítrofes, que sí lo están otros países de América Latina. Carlos. Es interesante porque las 2 intervenciones previas nos han dejado una distinta valoración de la verdad. Eso es lo que tienen las mesas. Porque Edgardo esa es la dice riqueza que de las mesas. Publicidad, Edgardo, tomando a Esteban, dice que Vázquez dijo verdades y se afirman las verdades de Vázquez. Esteban, sin embargo, hábil político, aunque dice que no se pone en político, no, yo soy político. Y hoy en semicandidato. No, candidato no. Bueno, ahí semicandidato. Candidato virtual. Nos dice que virtual. Vázquez dijo verdades, pero omitió y no dijo y no valoró y no puso sobre la mesa lo que piensa la gente y no piensa que cada vez son más lumpen, que cada vez esto, cada vez... O sea que en definitiva lo que nos dice en buen romance es que habrá habido verdades, pero hubo graves omisiones, o que hay verdades a medias, lo que es lo mismo que mentir. Entonces, Vázquez quizás refirió algunas verdades objetivas y formales, pero en la totalidad de su presentación, evidentemente no refleja lo que siente la enorme mayoría de los uruguayos. Y no porque sean paranoicos o sean enfermos, sino porque realmente ven las cosas y no encuentran lo que dice Vázquez sobre la mesa. Yo creo que Vázquez al final
adoptó la política de esos técnicos que dicen que no hay mejor defensa que atacar. Bueno, decidió atacar y salió con 50 cifras de encuestas que le gustan mucho a Edgardo, las encuestas, los números, las cifras, las cosas, aquello, esto, otro. Hay que ser Científico, pero lo científico es muy objetivo y muy frío y hay que mirarlo en doble relación. Por ejemplo, él hizo un detalle de sus promesas cumplidas. Bueno, ¿y el de no subir los impuestos? ¿Qué pasó? Esa promesa no la tomó en cuenta, no la analizó, no habló de ello, porque nadie puede negar que en el ciclo de expansión económica más grande de los últimos, no sé, 50, 60, 70 años, el Frente Amplio necesitó en este gobierno, para que su déficit no fuera escandaloso, una suba de impuestos. Pero tampoco nos habla de la educación. Habló de la educación, sí. Sí, pero no aclara qué están haciendo o qué van a hacer, más allá de alguna medida puntual, y no termina de reconocer lo que todo el mundo admite. Dio indicadores. Sin indicación. La educación hoy pública está peor que hace 13 años, cuando subió el Frente, 14 años. Está peor. Nos guste o no nos guste, la sensación de la gente es que está mucho peor. Y los resultados de repetición, de abandono, de exclusión, lo que dice Esteban, la exclusión social de gente que a los 15 años no sabe ni escribir ni leer, o sea, ese agrandamiento de la zanja, más allá que unos queden de acá, tal, es un hecho real y no se toma en cuenta. Cuando habló cuando habló de educación, Vázquez, por un lado, hizo una puntualización como médico a propósito de la promesa de un cambio en el ADN. Él aclaró que un cambio del ADN no produce efectos inmediatos. No, eso es una cosa. Cuando se mezcla la medicina, la biología y la política, sale una historieta. Que vaya a dar conferencias por el mundo de tabaco y si ahora tiene ganas de marihuana después de la macana que se mandaron con la marihuana. Después destacó lo que se ha invertido en infraestructura para la educación, en la incorporación de profesores y funcionarios. Todo muy lindo. Ahora, ¿qué pensamos todos? En cuanto a los indicadores a los que se había comprometido, porque ahí sí él asumió en la campaña una serie de promesas. Bueno, lo que mostró es que hay avances en la dirección que se había planteado, pero los números que él mostró dejaron claro que no se está llegando. Bueno, ¿no? en buen romance no se cumplió en educación y tenemos ahí uno de los grandes problemas, los grandes dramas del Uruguay de hoy. Después está el tema de la seguridad. Después de Vázquez y de Bonomi, con sus empujones a los manifestantes, sus mentiras y sus escraches públicos, la seguridad está mucho peor que antes. Hablar del índice de rapiñas, pero no hablar del de homicidios, que estamos cerca del 1 por día, pero hablar que las rapiñas que deberían bajar 30, subieron 50 por el nuevo código. Los homicidios un 26 en el primer semestre. ¿Quién le dio el cálculo? ¿Quién le dio el cálculo a Vázquez? Porque ¿quién puede venir a decir acá, en una regla de 3, el código generó que de 30 de baja proyectada se fuera a 50, 40 de suba? No, nadie puede hacer esa cuenta. Eso es una justificación media absurda que le habrán soplado, pero que no admite, como Esteban decía. Es parte de un informe de la Universidad Inglesa a la que le pidieron un informe académico. El asesoramiento. Sí, pero una cosa es que diga que las tendencias que puede haber ocurrido se pueden haber amortiguado, se pueden haber alterado por el código. Y otro día que de menos 30 a más 40 es por el código. Para un poquito. No, el salto es enorme. La propia gráfica muestra un salto muy grande. Eso no puede ser así y nadie lo dijo. La Universidad Inglesa no dijo eso. Dijo que era un factor que podía haber incidido, pero no en esa enorme magnitud porcentual. A mí lo que me preocupa, y yo sé que un poco lo que Esteban decía hoy, que más que hablarle a la gente, le estaba hablando a los empresarios que tenía delante, sobre todo con el tema de las cifras y esa cosa tan técnica y demostrar estadísticas y demostrar curvas y todo eso. A mí me preocupa las cosas que no se dijeron. Por ejemplo, se habla de que la pobreza se redujo de un 32% a un 8%. Está equivocado, y 39,6 al 8%. Ahí está. 29,6 al 8%. Perfecto. Y que la indigencia prácticamente no es medida, dijo literalmente, cuando en realidad la percepción que los uruguayos tenemos cuando salimos a la calle de una indigencia insignificante. No es precisamente. Están todos durmiendo en la calle. Increíblemente los que vamos a ciudades del interior lo vemos en ciudades del interior que era prácticamente una cosa insólita ver a una persona durmiendo en la calle, tirada en la calle. Hoy es una cosa bastante habitual. Y eso
lo que tampoco se dijo es que si bien la pobreza mejoró, lo que hemos hecho como sociedad es darle autos, permitir que la gente que vive en el Cantegril ahora tenga autos en vez de motos o bicicletas, pero no los ha sacado de la marginalidad. Hace poco una amiga, una periodista increíble, que está haciendo excursiones con los gurises de liceos de la periferia, para recorrer Montevideo, para conocer lugares de Montevideo. En el primer viaje trajo un grupo de gurises de Casaballe a el cartel en Pocitos de Montevideo. Los vi. El gurí de 12 años que venía sentado al lado de ella miraba para todos lados y en determinado momento se da vuelta y le dice: pero profesora, acá hay una ciudad. O sea, eso es un grado, eso nos da una pauta del nivel de marginalidad. Un gobierno que toma el gobierno con 6.000 presos y que en este momento tiene más de 10.500 presos, ¿tá? Es un gobierno que no supo hacer con la marginalidad lo que debería haber hecho. Siempre pensemos que en el grado de reincidencia que se tiene, el 70% que tenemos hoy en Uruguay de los presos, si se hubiera reducido solamente en un 10%, eso, ¿cuántas vidas se hubieran salvado? Es incalculable. Lo otro que dijo también reiteró eso del plan Ceibal y del plan Ibirapitá. Lo del Ibirapitá lo he comprobado, realmente funciona. Lo del Ceibal, mi hijo va a escuela pública, tiene una ceibalita. Sos una excepción. Y puedo decirlo en forma empírica que los gurises las utilizan en Montevideo para jugar. No es porque sí que los premios y los logros que se pueden demostrar, las conquistas que se pueden demostrar conseguidas con las ceibalitas, se han conseguido en el interior y no en Montevideo. Por lo menos en mi experiencia, en Montevideo, las ceibalitas, los gurises las usan fundamentalmente para jugar. Bueno, decía recién Armando que el manejo de números, en fin, que hizo Vázquez estaba dirigido pensando en que lo escuchaban empresarios, básicamente empresarios. Un par de datos. Yo estuve ayer en ese almuerzo, había 750 personas, fue una presencia récord. Segundo, no había nadie de la oposición, ¿no? No había representantes de la oposición, yo por lo menos no los vi. Y lo otro que me llamó la atención fue que en cuanto a la reacción ante la exposición de Vázquez había dos actitudes. La de las mesas en las que se encontraban integrantes del gobierno y del oficialismo, donde surgían los aplausos, y las otras donde había justamente público empresarial, donde la reacción era más bien de frialdad, ¿no? De frialdad y muchas veces de intercambio de miradas a propósito de que, bueno, el diagnóstico que estaba planteando Vázquez no era el que ellos percibían. Incluso ni siquiera por contagio, porque en las mismas mesas yo vi que había gente que mientras estaba aplaudiendo, otros se quedaban de brazos cruzados, ¿no? Bueno, me toca a mí. A ver. Me toca a mí, no te vas a ser vivo. Segunda ronda. Entonces, porque en la segunda ronda el orden puede cambiar. Claro, cambia. Es cuestión de quién levante el dedo primero. Hay un tema que es así. Hay un hilo conductor en el discurso que lo planteabas tú en cuanto a las cosas que faltaron. Todo lo que implicara autocrítica, y eso no es solo una actitud de Vázquez, es una actitud de toda esta campaña electoral, es una actitud de los grandes dirigentes políticos. Todo lo que implicara autocrítica, es decir, si vos te vas a poner a analizar el tema de la escuela pública, tenés que hacer autocrítica, es inevitable. Está empezando a aparecer la autocrítica. Sí, en algunos de los precandidatos de frente está empezando. Daniel Martínez, por ejemplo, Mario Vergara. Sí, puede ser, sí. Y mientras tanto estaban chupando una naranja. Segundo, no es solo la educación, la seguridad, sino algo mucho más importante. A ver, él leyó las promesas del 14. Hoy el país está peor que en el 14. Punto. No por donde lo mires. ¿Tá? Y eso, hay muchos factores, hay factores internacionales. Yo escuchaba el informe que ustedes pasaban de la FED, da miedo desde el punto de vista de algunas situaciones. Está la situación regional. Pero, a ver, si vos le echás la culpa a los de afuera, le das la razón a los de adentro que te dijeron que eran los vientos de cola. Entonces, ¿qué es lo que falta en la política y lo que falta en Vázquez en ese discurso tan esperado? Yo no lo mido por los empresarios, porque si en este país hay un público llorón,
son los empresarios, ¿no? Es decir, nunca te van a aplaudir cuando les va muy bien y cuando pueden lloran a mares. Y tienen derecho, es un sistema, en el Uruguay funcionó durante mucho tiempo, etcétera. Ahora, yo quiero decir una cosa. ¿Sabes lo que falta? Que se hablan son los conservadores. ¿Sabes la actitud conservadora es esa? Lo que falta, a ver, una autocrítica sobre cómo se diluyó el proyecto nacional. Eso que hizo del Uruguay el país maravilloso y único de los principios del siglo pasado, eso que fue algo que se empezó a construir en el primer gobierno de Vázquez, no está más. A ver, Edgardo. Lo que está planteando Esteban recién es un análisis más de política, hasta si se quiere partidaria. Está haciendo una crítica desde dentro del Frente Amplio, pero desde afuera del Frente Amplio no corresponde que hagas esa crítica al proyecto. Y es obvio. ¿Por qué no? Que desde afuera del Frente Amplio diga cuál es el proyecto. No sé cuánto hiciste vos para que ganara el Frente Amplio. Yo algo hice. Y bueno, yo por lo pronto durante la dictadura hice bastante. Acá. Bueno, quedándome. No importa. Mirá que yo lo hice desde la Argentina, bueno, sí, que era un poquito más complicado. Quedándome acá y dándole acá a 4 años. 4 años en la Argentina. Y juntando voto en blanco. Corriste y juntando voto en blanco. El 10% de los riesgos que yo corrí. 10%. Sí, eso es lo que tú pensás. Sí. Bueno, vamos a hablar del hoy. De mitos. No vivo de mitos. Y no saques argumentos que no tienen nada que ver. No, pero te estoy hablando de la postura del Frente Amplio. Entonces, con críticas desde lo que... habla el presidente de la República. Habla el presidente de la República y habla sobre un periodo y lo que hizo el gobierno. Y si llegara a hablar sobre aspectos políticos ideológicos, estaría cuestionado porque habla sobre aspectos políticos ideológicos. Y entonces lo que acá estamos hablando es un pronunciamiento que hace y se le critica de que el discurso no está hecho hacia las grandes poblaciones uruguayas, pero fue invitado por ADM, no está hablando por una cadena de televisión. ¿A quién se va a dirigir? ¿A esos 750 que vos decís que son unos llorones, ¿no? Que estaban presentes, que no están los elementos, los integrantes de la oposición no está presente, como es habitual que estén en cada instancia del ADM, pongan los 300, 400, 500 dólares que cobran el almuerzo y vayan ahí, pongan el huevo, y no estaban presentes, y hizo un discurso para ese sector, está. Hizo un discurso con los indicadores que presentó, y bueno, es un discurso, está bien, lo critican, hay elementos que no fueron volcados, no son analizados en profundidad, todo es totalmente válido, es lo que se está haciendo. Lo que me interesa es decir, el eje del discurso a los empresarios es decir, que el Uruguay que el gobierno que asuma en el 2020, el perfil que sea, va a recibir un Uruguay en crisis, eso es mentira. Eso es mentira. Y ese es el centro del discurso que hizo Tabaré. Que yo, en lo personal, tengo una cantidad de cuestionamientos a lo que se ha hecho, a cuál es el proyecto que hay que levantar, qué transformación productiva para una nueva fase de desarrollo distributivo tenemos que tomar. Son todos otros temas. Los centrales dicen un discurso y dicen, este es el gobierno, tiene una cantidad de debilidades, algunos las marcarán y seguramente en la campaña van a estar presentes los temas, las carencias o logros muy parciales en el área de educación, los logros en algunos planos de seguridad y la pérdida en otros, elementos que han surgido, se han profundizado, como el que planteabas vos, el tema de las cárceles, que es evidente, pero que viene de atrás y que no se ha logrado mejorar en demasía. Casi duplicaron en el gobierno, en los gobiernos frente amplistas duplicaron casi la cantidad de presos. Pero la cantidad de presos, el índice... Alguna señal tiene que dar eso, ¿verdad? Pero te da un índice de grado de delincuencia y de la eficiencia en agarrar a los presos también. Porque si hubiera menos presos... el problema es que no evitan la marginalidad. Se creó hasta un ministerio para esto dentro del Frente Amplismo y no evitaron la marginalidad. Está lleno de evaluaciones... Pero no aprendieron de los tipos que están trabajando adentro, no aprendieron de Ulises Unidos, no aprendieron de Tacurú, no aprendieron de los que estaban trabajando adentro. Quisieron hacer un proyecto propio y la marginalidad duplicó la cantidad de presos. Es la marginalidad la que lo duplicó. La violencia y la delincuencia no vienen de adentro de un globo, ni vienen de Argentina ni de Brasil. Lo último, porque se nos termina el tiempo para este tema. Carlos. Yo no sé si Vázquez le habló a los que estaban ahí o le habló a la gente, no entro en eso. Lo que digo sí que su diagnóstico del país fue cierto en algunos datos objetivos, omiso en otros, parcial, y que faltan algunas realidades que son muy importantes considerar. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sobre que es una verdad absoluta de que no van a entregar un país en crisis en marzo del 2000.
Bueno, yo le diría que hoy estamos en un país que empieza a tener síntomas de crisis. Claro que los empresarios son llorones, ¿no? Pero las encuestas o estadísticas, como tanto le gusta a muchos, por primera vez en muchos años, dice que los llorones hoy sienten que su situación es peor y que su futuro es más problemático y peor que antes. Situación que basta tener alguna cercanía con algún sector empresarial, caminar por la calle y hablar y entender a qué responde. Hoy tenemos un problema de pérdida de empleo. En el periodo global, lo que quieran, pero en los últimos años hubo pérdida de empleo. O sea que hay más gente en la calle. Ayer se publicó un dato muy importante. El PBI agropecuario bajó en el trimestre pasado por primera vez. Y el agro es el sector... No, el PBI es uno de los dos sectores que no bajó. Ahí está. ¿Y cuál bajó entonces? No, bajaron de 7. Bajó la agricultura, pero subió el del sector de la ganadería, 4, claro. Bajó la industria, bajaron los servicios. Pero hay 4 sectores que hace 2 trimestres que está paralizado bajando. 4 de 7. 4 que están bajando. Sí. Bueno, o sea, hay una situación que no está para decir estamos todos bien, estamos todos espléndidos y esto va viento en popa y no va a haber crisis. Nadie dice. Yo no busco el sector para decir que está mal, pero a nivel de agricultura, que tengo relación profesional con muchos empresarios, la situación es muy peligrosa. A nivel de la lechería, yo conozco el ambiente porque tuve tambo hasta el año 2010. No hay un tambero que no esté pensando en dejar la actividad. Y hoy se mandan vacas seleccionadas genéticamente de plantel que estaban ordeñando al frigorífico. Ya son todas realidades. No se puede decir el empresario llorón y Vázquez vivir en este mundo de él acá y no advertir esa realidad. Después tenemos otro tema muy angustiante para el país, que Vázquez lo pasa por arriba y no lo dice. Por primera vez en muchos años los uruguayos, ayer se desactivó la bomba, estábamos por tener en Navidad los supermercados ocupados. Ahora, la ocupación, que es un fenómeno claramente ilegítimo e ilegal para toda la doctrina internacional, pero que el gobierno uruguayo, cuando es la ocupación de empresas privadas, sigue protegiendo o autorizando. Es un mecanismo lógico de negociación. El acuerdo de ayer se puede decir que es un acuerdo equilibrado entre el sindicato y las empresas, o será fruto de esa extorsión implícita que si no hablan en Navidad pierden una parte muy importante de la recaudación del mes. O sea, Vázquez cierra los ojos frente a otras cosas que no puede cerrar y que los tiene que poner de manifiesto. Eso es una verdad. Armando, ¿te quedó algo corto? No. Vamos cerrando entonces por hoy. Estimado Armando, tú mencionabas hace un rato una experiencia docente, ¿no? ¿Te acordás? ¿Cuál era? Vamos a recordar en 2 palabras. La experiencia docente que está haciendo una periodista que está trabajando con liceos de zonas marginales, en donde saca a los muchachos, hace excursiones con los muchachos todas las semanas, los sábados, para recorrer diferentes lugares de Montevideo. Bueno, hace poco nos ocupamos de esa experiencia aquí en Perspectiva, me lo estaba recordando Romina. Fue una de las buenas prácticas que se presentaron en esta muestra que organiza todos los años el Colegio Santa Elena. Exactamente. Así que les vamos a poner después en nuestro sitio el link correspondiente para que, si quieren, repasen esa nota y conozcan más en profundidad cómo se está trabajando. Sí, es un trabajo hecho con amor, fundamentalmente, ¿no? Después, otro pequeño epílogo de la discusión anterior, mirando los mensajes de los oyentes, dice Óscar, que nos escribe desde Rivera. ¿Realmente la educación está tan mal? Ejemplo, mis hijos en educación pública. Uno de ellos va a la nueva UTEC, que tenemos instalada acá. UTEC que antes no había. Va a poder estudiar ingeniería logística acá, en Rivera. ¿Estamos tan mal? Pregunta. Bueno, pero mi nieto se recibió ayer de cineasta, de técnico de cine, con 12 puntos de la UTU. Eso demuestra que en esas islas se ha avanzado extraordinariamente. El problema es todo el resto de la educación. El problema es que la educación hay que asumirla como una estrategia que implique todos los sectores.
O sea, lo que hablábamos yo le comentaba a Edgardo fuera de micrófono hace unos minutos. Hay una cantidad de experiencias que incluso ustedes las han traído acá, no solo la de esta gente, sino otras que hubieron hace 2 o 3 días, también una gente hablando sobre la experiencia ludoeducativa, la enseñanza a través de juego, ¿no? Que son como islas, son situaciones, lugares. Lo que yo sigo sin ver es una estrategia que realmente involucre a toda la educación, una revolución dentro de la educación, como ya prometieron los últimos 2 gobiernos frente amplistas, ¿verdad?